Cuando hablamos de cine de terror de los 80, inevitablemente pensamos en grandes nombres como John Carpenter, Wes Craven, Tobe Hooper, Sam Raimi, pero entre las sombras de estos gigantes hubo muchos otros cineastas que empujaron los límites del género, que crearon obras brutales, incómodas y muchas veces más honestas con su época que las películas de mayor presupuesto. Si te gusta el terror de los 80 o 90, casi con seguridad que has disfrutado de estas películas. Uno de ellos fue William Lustig, y hoy vamos a sumergirnos en su universo, desde Maniac hasta Uncle Sam, pasando por la icónica trilogía de Maniac Cop. Historias violentas, sucias, urbanas y profundamente políticas. Su filmografía es desafortunadamente breve, pero tan contundente como memorable. Ningún video en YouTube le ha dedicado un profundo homenaje como el que le brindaremos acá a él, a su cine y a su legado. William Lustig nació en 1955 en Nueva York y creció empapado del cine de explotación que reinaba en las salas Greenhouse del Times Square. Desde joven fue un cinéfilo obsesivo, influenciado por los westerns de Sergio Leone, el cine negro clásico y las películas de horror italianas de directores como Mario Bava o Dario Argento. Pero su camino en el cine fue como el de muchos, irregular y lleno de curvas. Antes de lanzarse al terror, Lustig trabajó en el cine para adultos durante los años 70, firmando con seudónimos como el de Billy Budd. No fue un caso aislado, ya que en esa época muchos futuros cineastas como Wes Craven, por ejemplo, pasaron por la industria del cine para adultos como una vía de entrada para la dirección, aprendiendo a moverse con presupuestos mínimos, calendarios de rodaje imposibles y a ser resolutivos en el caos. Esa escuela de guerrilla moldeó su estilo directo, crudo, sin filtros ni florituras. Pero William Lustig no era solo un provocador. Desde sus primeros trabajos demostró una sensibilidad por lo marginal y lo decadente. Era un narrador urbano profundamente conectado con las entrañas de su ciudad natal, fascinado por las calles deterioradas, los personajes perdidos, la soledad y la violencia que se respiraba en cada esquina del Nueva York de los años 70 y 80. Su cine tiene una mirada casi documental. La sociedad es real, la angustia no está actuada y los crímenes parecen arrancados de los titulares sensacionalistas del New York Post. A través de su lente, la ciudad no es solo un escenario, sino que es un personaje más que asfixia a quienes la habitan. Y sin embargo, a pesar de su potencia visual y de haber creado películas que marcaron a generaciones de fanáticos, William nunca fue adoptado por la crítica oficialista ni por los festivales. Nunca recibió el reconocimiento que sí obtuvieron otros contemporáneos como Carpenter o Craven, tal vez porque su cine era demasiado violento, demasiado honesto o demasiado incómodo para encajar en los cánones tradicionales del terror más mainstream, si se puede decir. Sin embargo, su legado ha perdurado en la cultura del videoclub, en las ediciones de VHS que pasaban de mano en mano y en los fans del terror urbano que encontraron en él una voz distinta. Hoy, William Lustig también es conocido por su trabajo como restaurador y distribuidor de cine de culto, gracias a su sello Blue Underground, donde ha rescatado decenas de películas olvidadas de la historia del género. Pero comencemos su recorrido por el terror. Su primer gran golpe cinematográfico llegó en 1980 con una película que todavía hoy divide al público y a la crítica, Maniac. Considerada por muchos como una de las obras más perturbadoras del cine de terror de su época, Maniac no solo fue una carta de presentación salvaje para William Lustig, sino también un testamento a su visión implacable del terror urbano. El guión fue escrito por Joe Spinell, actor de carácter conocido por sus papeles secundarios en El Padrino, Rocky o Taxi Driver. Joe además interpretó al protagonista Frank, un asesino en serie profundamente trastornado, con una actuación tan intensa que parece más una confesión que una ficción. Frank es un hombre dañado, solitario, emocionalmente descompuesto. Vive encerrado en un departamento pequeño, lleno de maniquíes decorados con los cabellos y ropas de sus víctimas. Es un producto del abandono de una infancia traumática marcada por los abusos, por la falta de amor y por una madre posesiva que dejó cicatrices irreversibles. Lo que hace tan incómoda a Maniac es su punto de vista. No seguimos a las víctimas, sino al asesino. La cámara nos obliga a ver el mundo a través de los ojos de Frank, a compartir sus rituales, su paranoia, sus delirios. Lustig y Spinell no piden simpatía por él, pero sí nos hacen mirar directamente a la mente de un monstruo, uno que la sociedad ha creado y luego olvidado. La producción de Maniac fue en muchos sentidos una aventura peligrosa. Se rodó en plena ciudad de Nueva York en su estado más decadente,
con un presupuesto muy limitado, alrededor de $300.000. No se pidieron permisos para filmar, muchas escenas se grabaron de forma clandestina, directamente en las calles, lo que le da a la película una autenticidad cruda y amenazante. Eso se puede ver en la película, cómo se nota que filman con cuidado en las calles o en el subte. Y no podemos olvidarnos de Tom Savini, leyenda del maquillaje, gracias a películas como El Amanecer de los Muertos, por ejemplo. Fue el encargado de los efectos especiales, y no solo eso, también interpreta a una de las víctimas más memorables, un hombre al que Frank asesina de un disparo de escopeta en plena calle, en una escena rodada de manera tan rápida y peligrosa que el realizador solo tenía una toma y quedó perfecta. Savini hizo magia con pocos recursos, cabezas explosivas, cueros cabelludos arrancados, sangre espesa. La violencia en Maniac es tan gráfica y explícita que generó protestas y censura en múltiples países. En Alemania y Reino Unido, por ejemplo, fue prohibida durante años, pero uno de los aspectos más impactantes de Maniac es su retrato de la ciudad. Lustig no filma una postal, filma un infierno. La Nueva York de Maniac es sucia, peligrosa, abandonada. Es la ciudad de la era pre-Giuliani, cuando Times Square era un hervidero de prostitución y crimen. Las calles están llenas de basura, de neón gastado y sobre todo de soledad. En ese contexto, Frank no es solo un loco suelto, es una extensión de esa ciudad rota. La violencia que inflige parece brotar de su entorno. No hay glamour ni estilo, los asesinatos son torpes, sudorosos y físicos. Cuando se estrenó la película fue duramente atacada por la crítica. Algunos de los críticos más célebres abandonaron la sala durante la proyección, otros la tacharon de vomitiva y sádica. Pero en los márgenes, en las funciones nocturnas, en los videoclubes, en los círculos de fanáticos del terror, Maniac se convirtió en leyenda. Con el tiempo, su estatus de culto creció. Fue homenajeada por cineastas como Nicholas Winding Refn, Eddie Roth y William Friedkin, y en 2012 incluso hasta se produjo un remake con Elijah Wood que mantuvo la perspectiva subjetiva pero con un enfoque más estilizado, poniendo la cámara directamente en el punto de vista del psicópata. Sin embargo, nada igual al original. Tras el impacto visceral de Maniac, William Lustig decidió dar un salto en ambición. Con Maniac Cop no solo se alejaba del retrato íntimo y psicológico de un asesino, sino que se metía de lleno en la acción, el terror sobrenatural y la crítica institucional. La película fue escrita por otro peso pesado del cine de culto, Larry Cohen, responsable de títulos como Dios me lo dijo, The Stuff y otras tantas. Juntos, Lustig y Cohen construyeron una trilogía que parecía simple en su superficie, pero que albergaba una crítica feroz a la policía, a la corrupción y al uso del miedo como herramienta de control social. En plena era Reagan, cuando la retórica de la ley y el orden se endurecía en Estados Unidos y las tensiones con la policía alcanzaban nuevos picos, especialmente en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, Lustig presentó una idea provocadora. ¿Qué pasa cuando el que te debería proteger es el que te quiere matar? La respuesta fue Maniac Cop, y el resultado es una trilogía que, si bien fue ignorada en su tiempo por la crítica mainstream, hoy se considera un clásico de culto que anticipó muchas de las preocupaciones contemporáneas sobre el abuso del poder. En esta primera Maniac Cop, la historia se va a articular a través de Matt Cordell, un ex sargento de policía de métodos brutales que fue enviado a prisión tras intentar exponer la corrupción en su departamento. Una vez encarcelado, brutalmente atacado por los reclusos que él mismo había arrestado, y aunque lo dan por muerto, su cuerpo nunca aparece. Poco después, un misterioso oficial uniformado comienza a asesinar indiscriminadamente a civiles inocentes y a otros policías. El pánico se apodera de la ciudad, los ciudadanos desconfían de la policía y algunos incluso responden con violencia. Nadie sabe quién es este Maniac Cop, pero su presencia desata una espiral de miedo e histeria. El oficial Jack, interpretado por un muy joven Bruce Campbell, es incriminado por los crímenes debido a una serie de coincidencias y a una investigación que rápidamente busca un chivo expiatorio. Junto a su compañera, la oficial Teresa, Forrest intentará limpiar su nombre, mientras descubre la verdad detrás de los asesinatos. A medida que avanza la historia, se revela que Cordell ha regresado de la muerte, o al menos de un estado más allá del humano, guiado por un deseo implacable de venganza. No solo ataca a quienes lo traicionaron, sino que encarna una figura aterradora, un protector del orden que se ha convertido en su peor amenaza. Tras los eventos de la primera película, Maniac Cop 2 retoma la acción justo donde quedó su antecesora. El sargento Matt Cordell, declarado muerto y convertido en una figura sobrenatural imparable, regresa una vez más para continuar su cruzada de venganza
contra quienes lo traicionaron y en general contra todos los símbolos de autoridad corrupta o débil. Nueva York, caótica y podrida hasta los cimientos, vuelve a ser el escenario de esta pesadilla urbana. Los oficiales Jack Forrest y Teresa, sobrevivientes del primer film y únicos testigos de la amenaza que representa a Cordell, intentan advertir a sus superiores de que el Maniac Cop sigue vivo, pero la policía, como antes, prefiere barrer el asunto bajo la alfombra. Sin embargo, Lustig da un giro inesperado porque ambos personajes son brutalmente eliminados en el primer acto de la película, especialmente chocante en el caso de Bruce Campbell, que había sido el protagonista de la primera entrega. Esta decisión resulta realmente audaz porque cambia el foco narrativo y prepara el terreno para nuevos personajes. A partir de aquí, el peso de la historia recae en el detective Sean, interpretado por un estoico Robert Davi, conocido por su físico rudo y su actitud seca. Este policía endurecido por la calle, con un escepticismo constante hacia los relatos sobrenaturales, poco a poco, al investigar una nueva ola de asesinatos brutales, comienza a aceptar de que hay algo más allá de lo racional. Lo acompaña una psicóloga criminal, Susan, quien estudia el perfil de Cordell como si se tratara de un asesino serial, hasta que la realidad supera cualquier teoría. En paralelo se introduce a Turkle, un asesino serial misógino que mata a strippers, construido muy por la línea del asesino de Maniac, dicho sea de paso, y la presencia de este personaje le confiere un nuevo matiz a la película. Para muchos esta entrega es incluso superior a la anterior, ya que tiene no solo más violencia, sino también persecuciones buenísimas, y la presencia facial de Cordell es todavía más terrorífica y putrefacta. Y con esto llegamos al final de la trilogía con Maniac Cop 3 Badge of Silence, que es claramente la peor entrega. Estrenada en 1993, la historia comienza cuando el oficial Katie, una policía valiente y muy admirada por sus compañeros, interviene en un asalto dentro de una tienda. La situación rápidamente se convierte en un escándalo mediático. Durante el tiroteo es gravemente herida y queda en coma, conectada a un respirador. En este contexto aparece nuevamente Matt Cordell, el Maniac Cop, que ha sido resucitado esta vez mediante un ritual de vudú por un oscuro sacerdote con el que parece tener una conexión inexplicable. A diferencia de las películas anteriores, esta vez Cordell se convierte en un ángel oscuro y silencioso que busca redención a través del amor y la tragedia. Al ver el sufrimiento de Katie y percibir en ella una víctima del mismo sistema podrido que lo destruyó, Cordell decide vengarla a su manera. Así comienza entonces una nueva oleada de asesinatos, donde Cordell ataca a médicos, reporteros sensacionalistas, traficantes, policías corruptos y cualquiera que haya participado en la humillación y el sufrimiento de Katie. Pero esta vez su violencia no es solo venganza, es extrañamente un acto romántico y protector. La película sugiere que Cordell se ve reflejado en ella o incluso que está enamorado de su espíritu trágico. Si vemos el comienzo de la película, veremos que no figura el nombre de William Lustig. En su lugar aparece el famoso nombre de Alan Smith, seudónimo que suelen utilizar los directores cuando quieren desligarse de una obra. Pero, ¿qué sucedió? Lustig abandonó la dirección de Maniac Cop 3 durante la postproducción. Los motivos fueron múltiples, pero principalmente el conflicto creativo con el productor. Aquí Lustig se enfrentó a Larry Cohen, guionista y productor, con quien había trabajado en las entregas anteriores. Cohen reescribió gran parte del guión sin consenso y exigía cambios de tono radicales. Mientras Lustig quería un enfoque más oscuro y violento, Cohen propuso introducir elementos románticos y sobrenaturales más forzados, como el vudú y la historia de amor entre Cordell y Katie, algo que si uno ve la película realmente no funciona para nada. Ver al Maniac Cop devenido en una especie de galán romántico puede resultar muy extraño. Estas decisiones minaron la esencia Grindhouse del personaje. Hubo muchas reescrituras sobre la marcha, se eliminaron escenas ya filmadas y se incorporaron otras de forma desordenada. Pero para culminar, Lustig no estaba de acuerdo con la edición final, sentía que la película estaba mal estructurada, que los temas estaban diluidos y que el ritmo era incoherente. Por eso renunció antes de finalizar el montaje, dejando que otros completaran la película. Y ese último punto también es algo que hace bastante ruido. Se siente una película un tanto caótica, con varios inserts y hachazos de montaje. Aún así, creo que Maniac Cop 3 es un correcto cierre de la trilogía que, si bien está muy por debajo de las dos anteriores, es igual de entretenida. Sin embargo, lamentablemente el episodio de Maniac Cop 3 va a ser un quiebre importante en la filmografía de William Lustig. Posteriormente, Lustig ha declarado en varias entrevistas que considera Maniac Cop 3 una obra fallida, no porque no tuviera potencial, sino porque fue saboteada desde dentro. Lustig haría solo 2 films más después de este, en 1995 una película por encargo de acción llamado El Experto, y la siguiente, que será su última obra, Uncle Sam.
En 1997, William Lustig dirige lo que sería hasta hoy su última película como director, Uncle Sam, una obra peculiar, olvidada por muchos, pero que guarda un filo satírico y político más afilado que el de cualquiera de sus films anteriores. Escrita nuevamente por Larry Cohen, con quien volvió a hacer las paces, esta película se aleja parcialmente del tono urbano y sombrío de Maniac o Maniac Cop para abrazar una estética más pulp, casi de cómic, pero con un mensaje que golpea de lleno: la crítica al patriotismo ciego, al culto a los símbolos y al verdadero costo de la guerra. La historia comienza en un desierto de Kuwait, donde se encuentra el cuerpo calcinado de Sam, un soldado estadounidense que murió en un incidente de fuego amigo durante la Guerra del Golfo. Su cuerpo es repatriado a su pequeño pueblo natal, donde su familia y especialmente su joven sobrino Jody lo considera un héroe patriótico. Jody idolatra la figura del tío Sam y sueña con convertirse en soldado como su tío, pero todo se tuerce cuando en la víspera del 4 de julio Sam resucita de su ataúd con sed de venganza. Con el rostro desfigurado y vestido con el clásico disfraz del tío Sam, inicia una sangrienta cruzada contra todos aquellos que, según su retorcida visión, han traicionado los valores de Estados Unidos. Jóvenes que queman banderas, políticos corruptos, profesores liberales, vecinos hipócritas que evaden el servicio militar y hasta un veterano que representa la amargura de haber servido a un país que lo olvidó. Lo perturbador del film es que Sam no es un villano típico, no mata por placer, sino como ejecutor de un falso código moral patriótico. A través de sus ojos el espectador ve cómo la iconografía norteamericana, la bandera, el uniforme, el 4 de julio se transforma en herramienta de violencia y cómo la ideología nacionalista puede convertirse en un vehículo de horror real. El conflicto central se da cuando Jody empieza a cuestionar todo aquello que admiraba. La figura del tío, una vez héroe, se convierte en monstruo. La bandera que decoraba su habitación ahora es símbolo de muerte. En ese sentido, el film retrata la pérdida de inocencia no solo de un niño, sino de todo un país que empieza a darse cuenta de que su imagen de grandeza está teñida de sangre. En muchos sentidos, Uncle Sam funciona como una continuación espiritual de The Stuff, en donde Cohen ya satirizaba el consumismo. Aquí, en cambio, el blanco es el militarismo, el nacionalismo como producto ideológico, y el modo en que se idealiza la guerra mientras se oculta su costo humano. El regreso de Sam no es solo sobrenatural, sino también simbólico. Representar el espectro de una nación que entierra a sus soldados bajo discursos vacíos y luego olvida sus cadáveres. Uncle Sam fue lanzada directamente a video en 1997 sin pasar por salas comerciales, en una época en la que el cine de terror pasaba por una crisis de identidad. El estilo irónico aún no se consolidaba y las películas con carga política eran difíciles de vender. Además, el mensaje subversivo en plena era posguerra de Golfo, bajo un clima de fervor patriótico, fue considerado demasiado incómodo. Ni el mercado de terror ni el mainstream sabían cómo digerirla. Uncle Sam es el canto del cisne de William Lustig como director, y aunque no alcanzó el estatus de culto de Maniac o Maniac Cop, es una película valiente, provocadora y adelantada a su tiempo. William Lustig no solo hizo películas violentas, hizo cine político, incómodo y profundamente urbano. Fue un cronista del miedo cotidiano, de la decadencia institucional y del caos de la vida en las grandes ciudades. Desde la locura de Maniac al terror policial de Maniac Cop, a la sátira patriótica de Uncle Sam, Lustig siempre tuvo algo que decir. Hoy sus películas viven en los márgenes del culto, pero es hora de mirarlas con nuevos ojos, porque el verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural. Me despido de ustedes, espero que este video especial les haya gustado. Si vieron alguna de las películas de Lustig, déjenmelo saber en la caja de comentarios que los voy a estar leyendo.